Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este encuentro, a esta charla debate que la hemos llamado América Latina y los desafíos ante el avance neoliberal. Y estamos muy contentos de contar con la grata presencia de un intelectual tan comprometido como lo es el señor Emir Sader. Como siempre, antes de iniciar, cuando alguien nos visita, contamos un poco o mucho de quién es, para algunos que no lo conocen, así que bueno, un poco del currículum de Emir. Es especialista en problemáticas latinoamericanas y referente del Partido de los Trabajadores, del PT, muy cercano al expresidente Lula da Silva, mentor de las consignas Lula Libre, Buen Día Lula y Yo Soy Lula. Es de origen libanés, se graduó en filosofía por la Universidad de San Paulo, donde obtuvo una maestría en filosofía política y un doctorado en ciencias políticas. En esta misma universidad trabajó como profesor hasta que se jubiló. También trabajó como investigador en el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile y fue profesor de política en la Universidad Estatal de Campiñas. Dirige el Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, donde enseña sociología y es profesor emérito y es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tiene experiencia en ciencias políticas con énfasis en Estado y Gobierno. Sus temas de trabajo son la política de América Latina en general y la de Brasil en particular. Presidió la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, en 1997 a 1999, y es uno de los organizadores del Foro Social Mundial. De manera más reciente podemos nombrar su trabajo como coordinador del libro Las Vías Abiertas de América Latina, junto a Alfredo Serrano Mencilla y a Álvaro García Linera. Así que bueno, hoy vamos a escuchar a Sader reflexionar acerca de la coyuntura actual de la región, los desafíos y dilemas de los movimientos populares. Le pedimos un muy fuerte aplauso para recibir a nuestro invitado. Sí. Le vamos a pedir también, antes que inicie el señor a disertar, unas palabras de bienvenida de nuestro actual rector de la Universidad Nacional de Misiones, que también nos acompaña, el doctor Javier Gortari. Así que bueno, le damos también una muy fuerte bienvenida. Hola. La primera vez que me dicen actual rector quiere decir que estoy en cambio. Estoy saliendo. Está bueno eso, está buena la alternancia y la movilidad. Y la continuidad en algunos casos. No, digo, es simplemente decir esto antes de darle la palabra. La verdad que nos honra y nos ilustra como universidad la posibilidad de tener un intelectual de la categoría de Emir en nuestra universidad, en momentos tan complejos para América Latina y para la Argentina, en términos de lo que es el movimiento social, las posibilidades del avance de lo que hemos denominado el campo nacional y popular, en donde hay un avance importante del neoliberalismo, del imperialismo. Porque el neoliberalismo, nosotros le llamamos en realidad es el imperialismo en diversas formas que nos va avanzando por distintos lugares y también creo que nos genera una suerte de perplejidad intelectual y militante después de haber venido de casi 12 años, 10 años, depende del número que pensemos, de una América Latina donde estaba el comandante Chávez, donde está Evo, donde estaba en Ecuador, donde estaba Lugo, donde estaba el kirchnerismo en la Argentina, digo, y parecía que eso no tenía retorno. Y bueno, y la historia nos muestra, y está bueno que lo aprendamos por nuestro propio cuero, porque de nuestro cuero va a salir la alternativa, es que no hay nada definitivo, siempre está la posibilidad de que el neoliberalismo, el imperialismo
el gorilismo, la oligarquía vuelva. En nuestro caso es más doliente porque volvió por el voto popular, y creo que nosotros como construcción popular tenemos que reivindicar la democracia, porque fuera de la democracia lo que hemos sufrido como pueblo fue un escarnio durísimo en términos de vida, 30.000 desaparecidos, más todas las víctimas de la persecución, presos, etcétera. Entonces, bueno, a ver, tenemos que celebrar que toda esta construcción la estamos haciendo en democracia, y también preocuparnos, y creo que un poco la idea de la conferencia del compañero Emir es ayudarnos a pensar entre todos de cómo en esta democracia, que es valiosa y la tenemos que defender a muerte y profundizarla, construir una opción ideológica, política, material y económica para una construcción nacional y popular. Nadie tiene la receta para eso, todos somos partícipes, todos somos constructores de eso, y en buena hora que tengamos a alguien que ha pensado y trabajado y militado mucho el tema, como es Emir y el PT brasilero, y la posibilidad de trabajar con Lula, y Lula como una esperanza no solo para Brasil, sino para toda América Latina y para el mundo. Esto, ¿no? La posibilidad de hacer esa reflexión en nuestra universidad en estos momentos nos parece absolutamente importante, y le damos la bienvenida y muchísimas gracias a Emir por acompañarnos en este proceso de debate y discusión que está en la Argentina, pero que está en toda América Latina y en el mundo, por decirlo en forma más amplia. Muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Yo estuve viviendo 2 veces en Argentina, pero nunca había estado acá. Una vez saliendo del golpe en Chile, hasta el golpe en Argentina, otra vez dirigiendo Claxo. No había tenido la oportunidad, y tengo la sorpresa, por lo menos 2 sorpresas por el poco tiempo: la belleza de la ciudad y la fuerza de la universidad pública, ¿no? Son cosas que nos alientan muchísimo, ¿no? Voy a hacer un análisis más o menos sintético, después te preguntarán si quiere que desarrolle más cosas. América Latina ha vivido en este siglo la más importante experiencia política colectiva de su historia. En la contramano del capitalismo en escala mundial, hemos privilegiado las políticas sociales, lo cual es obvio porque somos el continente más desigual del mundo, pero no es obvio para las élites tradicionales. Hemos desarrollado, la única región que ha desarrollado el proceso de integración regional autónomo respecto a Estados Unidos. Hemos resgatado el prestigio y el papel del Estado como inductor del crecimiento económico, garantía de derechos sociales. ¿Cómo fue posible eso? Vamos a retroceder un poco para entender cómo América Latina fue la víctima privilegiada de las transformaciones regresivas que operaron en el mundo en las últimas décadas del siglo pasado. Justamente por eso ha sido la región que más se ha rebelado en contra del neoliberalismo. ¿Qué es lo que ha pasado en transformaciones importantes en las últimas décadas del siglo pasado? De manera resumida, salimos de un mundo bipolar con 2 grandes bloques que se oponían, se equilibraban relativamente, y pasamos a un mundo unipolar bajo hegemonía imperial norteamericana. Una transformación enorme. Periodo anterior, digo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta alrededor de los años 70. Salimos de 2 bloques que se equilibraban para la presencia de una única potencia hegemónica y la más violenta de la historia. Segundo lugar, en términos económicos, el periodo del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 ha sido lo que Eric Hobsbawm dijo, la era de oro del capitalismo, o lo que se llama ciclo largo expansivo del capitalismo. El capitalismo se desarrolla por pequeños ciclos hacia arriba y hacia abajo, pero se puede poner una línea cuando va hacia arriba como tendencia o hacia abajo como tendencia.
En ese momento fue el mayor crecimiento económico del capitalismo en su historia. Desde los años 70 pasamos a un ciclo largo recesivo. Estamos en él, no se sabe hasta cuándo terminará. Brevemente, en el ciclo anterior, el motor de la economía eran grandes conglomerados industriales internacionalizados, del cual la industria automotriz era la más conocida. En este periodo cambió. El eje, la vértebra económica del capitalismo ya no es un sector productivo, es el capital financiero. Y no es el capital financiero que financia la producción, que financia el consumo, que financia la investigación. Capital financiero que vive de compra y venta de papeles. Al final del día, cuando dice la bolsa de valores creció no sé cuánto, miles de ceros, no se ha producido ni un bien ni un empleo. Por eso es un capitalismo, es un capital financiero de carácter especulativo. Cuando vino la crisis de 2008, Obama dijo, hay que salvar los bancos, porque si no el techo va a caer en la cabeza de todos, tenemos que ver con el sistema bancario. Se salvaron los bancos, los que quebraron después fueron los países abandonados por los bancos. Quebró Grecia, Portugal, España, etcétera, etcétera. Porque capital financiero en su periodo histórico actual vive del endeudamiento. De endeudamiento de gobiernos, de empresas y de personas. Cuanto más endeudados están, más ellos ganan. Por eso se salvaron los bancos que andan muy bien, a Dios gracias, y los países están en la situación que están. Entonces, la hegemonía en ese periodo histórico es un sector improductivo, un sector que vive no de empujar la producción, el crecimiento económico, la generación de empleo, no, vive del endeudamiento. Plata hay en Argentina y en Brasil, están en manos de los banqueros, de los bancos privados. Entonces, es un periodo histórico recesivo porque el sector hegemónico es un sector que no promueve el crecimiento económico, al contrario, vive de la recesión. Tercer elemento, en el periodo histórico anterior había la hegemonía de un modelo de bienestar social o keynesiano, etc., en que el Estado asumía responsabilidad sobre los derechos de las personas. Lo cumplía más o lo cumplía más en Europa, menos acá, pero el Estado es responsable por eso. Ahora no, ahora es un modelo individual de mercado. Todos concurren contra de todos. Esas reformas o contrarreformas que implementan ahora contra el derecho de los trabajadores es eso, abandono total de parte del Estado de los derechos colectivos. Entonces son tres cambios que son todos de carácter regresivo. Y América Latina ha sufrido eso en carne propia. De tres maneras, todos lo hago de manera resumida. Primero, la crisis de la deuda. En final de los 70, comienzo de los 80, Estados Unidos elevó la tasa de interés enormemente y nuestros gobiernos habían tomado plata prestado, atención, con intereses de mercado. ¿Quién va al banco, toma dinero, plata prestada sin preguntar cuánto va a pagar? Tomaron plata esperando que el mercado mantuviera los intereses. Estados Unidos subió la tasa de interés y terminó el largo ciclo económico que venía de los años 30, que había transformado América Latina, por lo menos transformado algunos de los países, ¿no? Terminó la etapa desarrollista, que transformó América Latina por la industrialización, por la urbanización, etcétera, etcétera. Pero se terminó eso porque todos pasamos a estar endeudados, porque teníamos un nivel de deuda de 100, pasamos a tener 700. Había que buscar plata para pagar eso. Decíamos que era década perdida, fueron varias décadas perdidas. Hasta la palabra desarrollo desapareció. Se terminaba ese ciclo. Entonces América Latina sufrió duramente eso. Segundo lugar, dictaduras militares en algunos de los países más importantes políticamente del continente, ¿no? Por orden de entrada, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina. Dictadura que quebró la capacidad de resistencia del movimiento popular por la represión, derechamente. Usted lo conoce, no hay que decir nada. Tercer lugar, favorecido por las dictaduras, se han implementado gobiernos neoliberales. América Latina es la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y las modalidades más radicales.
Chile era un modelo dentro de América Latina de política social. Se volvió con Pinochet todo lo contrario, ¿no? Ustedes saben que Chile hace un esfuerzo ahora para que las universidades públicas dejen de ser pagadas. Política de retiro de los trabajadores al final de carrera, no hay política pública. Cada uno tiene que acogerse a planos privados, si es que tiene recursos para estar ahí. Bueno, todas las tragedias que Pinochet, después del neoliberalismo que siguió adelante después de Pinochet, implementó en Chile. Argentina era un país autosuficiente en energético, en petróleo. En una semana, corrupción de por medio, Menem privatizó todo. Y hoy saben, uno de los problemas estructurales de las cuentas públicas de Argentina es los subsidios al consumo energético, etc. Bueno, para dar algunos ejemplos. Entonces fue durísimo lo que pasaron los países de América Latina. Es la región que tuvo más gobiernos neoliberales y los más radicales. Entonces un cambio enorme. Los 90 América Latina estaba por el suelo. No había nadie que cuestionara el neoliberalismo, ningún gobierno que cuestionara. Claro, Cuba es un caso particular, nunca estuvo en eso. No había líderes que importunaban al imperio. Hugo Chávez cuenta que en 2002, mucho tiempo después, el presidente solito fue a una reunión en Canadá en que Bush iba a presentar el área de libre comercio de las Américas, ¿no? La salvación de todo, transformar la América Latina en un México, ¿no? Porque México se casó con Estados Unidos creyendo que casaba con una viuda rica, casó con una viuda quebrada. Pero parecía que era la salvación. El primero que llegó, primero en la cola, ahora les tiraron la puerta en la cara y están abandonados. Cuenta Hugo Chávez que Bush presentó su maravillosa área de libre comercio. Y bueno, para simplificar, los que estén en favor, quédense como están, los que estén en contra, levanten la mano. Dijo Chávez que había lindos discursos, ¿no? A la hora de votar, el pobre cholo paró la mano solito, miró hacia atrás, Cardoso, Menem, Fujimori, nada. Solito, 2002 todavía era el único que cuestionaba. Llegó a Brasil el año siguiente, a la toma de posesión de Lula, con el alivio, bueno, cuando tomo posesión, ya no estoy solito. Y después pasó lo que pasó. Pero los años 90 fueron trágicos. Incluso el sentimiento era que no saldríamos de eso. Habían dado vuelta a la página, el Estado ya no tenía lugar, movimientos populares no tenían lugar, políticas antineoliberales parece que no tenían lugar, ¿no? Y justamente porque fuimos los más masacrados, es aquí donde surgieron las alternativas, ¿no? Esos gobiernos todos, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, tienen tres elementos en común. Han tenido, algunos otros siguen teniendo. Primero, no prioridad al ajuste fiscal, sino prioridad de las políticas sociales. Las transformaciones formidables que hemos vivido vinieron básicamente de eso, ¿no? Política social. En primer lugar, no hay ninguna política social que distribuya más renta que la política de creación de empleo con cartera de trabajo y aumento de los sueldos por encima de la inflación. Eso es lo que más distribuye renta. En Brasil se generaron 22 millones de empleos con cartera de trabajo. Pero hay mucha gente que está fuera de las relaciones formales de trabajo. Y para eso están las políticas complementarias que ustedes conocen acá, los bonos, etcétera, la Bolsa Familia, todo lo demás, que en su conjunto han hecho que América Latina haya vivido el mejor periodo de su historia desde el punto de vista de la promoción de los derechos sociales, ¿no? Se gobernaba para algunos, se pasó a gobernar para todos. Como dice Lula, el pobre no es problema, el pobre es solución. Pone plata en manos del pobre, no va a especular en HSBC ni poner en paraíso fiscal, va a consumir, va a ayudar a generar una cadena virtuosa de fortalecimiento del empleo, de generación de fortalecimiento incluso de los impuestos públicos, etc. Dice Lula, hay que poner el pobre en el presupuesto, hay que encontrar lugar institucional para los recursos, para las políticas sociales. Entonces, eso fue lo determinante, ¿no? Que hemos logrado éxitos. Intentan ahora hacer como si no hubiera pasado nada en este país, ¿no? Pero la gente tiene memoria, ¿no? Segundo lugar, en lugar de tratado de libre comercio con Estados Unidos, proceso de integración regional.
fortalecimiento y ampliación del Mercosur, generación de UNASUR, creación de un Consejo Suramericano de Defensa, Banco del Sur, etc. Después, creación de la CELAC, por frágil que sea, la primera vez que América Latina y el Caribe tienen una institución de integración sin Estados Unidos y Canadá, porque la que sigue existiendo es la OEA. La OEA, al que fue a Washington, conoce esa gran avenida donde están todos los ministerios monstruosos, donde se han articulado las peores masacres del mundo, y hace parte de eso la OEA. Con razón decía Fidel que el Ministerio de las Colonias no tiene nada que ver con América Latina, está allá, aunque sea el latinoamericano el que la dirija, ¿no? Al igual que cuando había la de libre comercio de las Américas, Estados Unidos tiene una propuesta de dónde ser la capital, dónde sería la dirección del ALCA. ¿Sabe dónde sería? Miami. No disfraza nada, no era ni Panamá, nada, Miami. Es decir, si hubiera dado libre comercio de las Américas, estaríamos todos transformados en México, ¿no? Con todo el cariño que tenemos, que vamos a seguir teniendo ahora con la elección de López Obrador. Pero era eso, ¿no? Y nosotros privilegiamos integración regional, intercambio económico y intercambio sur-sur, especialmente con China, de cual los BRICS es una parte. Entonces el lugar de la relación con Estados Unidos cambió en el mundo, nuestro lugar en el mundo cambió. Estados Unidos pasó a ser un parcero comercial, pero no más que eso, ¿no? Entonces el lugar en el mundo nuestro cambió porque la prioridad no era esa relación privilegiada con Estados Unidos, ¿no? Y en tercer lugar, rescate del papel del Estado. Desde que el neoliberalismo surgió, el debate central es alrededor del Estado. Allá atrás, Reagan dijo la frase que quedó con eco, ¿no? El Estado ha dejado de ser solución, pasó a ser problema. No es el que empuja el crecimiento económico, el que gasta demasiado, corrompe a la gente, cobra demasiados impuestos, es ineficiente y todo. Toda la descalificación del Estado, ¿por qué? Para promover la centralidad del mercado. Hasta un cierto momento elogiaban el mercado y elogiaban los empresarios, ¿no? Hasta un cierto momento solo había biografías de grandes personajes históricos, ¿no? Napoleón, Perón, Vargas. Después pasó a haber biografías autobiografías de empresarios, ¿no? Qué cosa de loco. Todos empezaban pobres y se volvían ricos por su propio trabajo. Esa cosa de loco, ¿no? Para promover el dinamismo de la empresa privada, el dinamismo del empresario privado, que es la forma de promover la centralidad del mercado. Como el mercado ha sido responsable por las crisis del capitalismo, por la actual que empezó en 2008, ya no elogian tanto al mercado, pero descalifican al Estado. Es la manera de promover el espacio central del mercado, ¿no? Y ahora ya promueven ejecutivos directamente en cargos de gobierno, ¿no? Brasil y Argentina están dirigidos por banqueros directamente, ¿no? El pobre presidente del Banco Central en Brasil tiene doble jornada. Por la mañana trabaja en favor de su banco y en la tarde trabaja en favor de Itaú, de Bradesco y del otro banco. Es decir, tiene doble un esfuerzo extraordinario. No son solo las mujeres que tienen más de una jornada, los banqueros también tienen. Bueno, rescatamos el rol del Estado, el prestigio del Estado, haciendo políticas sociales. En Brasil, fortaleciendo los bancos públicos, ¿no? Al final del gobierno del PT, el primer banco de brasileño, el Banco de Brasil, segundo Caja Económica Federal, porque es el que financia las políticas sociales. La derecha no necesita de bancos públicos porque no hace política social, que los privatiza o los reduce a ser un banco similar a otros, ¿no? Con tasa de interés similar y todo. Allá no. La derecha dice siempre que mantendría políticas sociales, pero decía que iba a destruir los bancos públicos. ¿Con quién va a hacer Bolsa Familia? ¿Con Bradesco? ¿Con Itaú? Claro que no, porque incluso no están
donde llegan esos beneficios, ¿no? Los que están son los bancos públicos, ¿no? Fortalecer el Estado, fortalecer el prestigio del Estado, ¿no? Hoy, incluso cuando se hacen encuestas en sectores populares, se pregunta sobre el Estado y la gente tiene una imagen negativa, porque el Estado llega por la represión. Pero pregunta por los servicios del Estado y les gusta. Educación pública, salud pública. Entonces, no hay que caer en la trampa del liberalismo y decir los pobres son liberales, porque están en contra del Estado. Es que les llega el Estado hoy, en los gobiernos de ahora, a través de la represión. No llega de otra manera. Pero nosotros resgatamos el rol del Estado, le dimos un carácter distinto, ¿no? En algunos países extraordinarios como Bolivia se refundó el Estado. Entonces fue importante eso, resgatar el rol del Estado como inductor del crecimiento económico y como garantía de derechos sociales. Fue el periodo más virtuoso de la historia latinoamericana, ¿no? Por todas las conquistas, la integración social. Cuando Europa destruye el estado de bienestar social, excluye a los más frágiles, empezando por los inmigrantes, pero después los idosos, las mujeres, los niños, etc. Nosotros hemos logrado, al contrario, la integración social. Pasamos a gobernar para todos. Es una cosa tan la lógica opuesta al neoliberalismo. Había una campaña electoral en Cataluña hace unos años que el PP, partido que recién perdió el gobierno en España, el PP tenía como eslogan, como lema, no hay para todos. Y una sinceridad emocionante, ¿no? No hay, es eso, no hay. El mercado capitalista no necesita de tanta gente. Si murieron aparte los pobres, selectivamente, digamos, sería bueno para el capitalismo, porque no son consumidores importantes, no son trabajadores calificados, ¿no? Y nosotros hicimos ese pecado de gobernar para todos. Esas son cosas graves, son dinámicas antineoliberales. Yo creo que esos gobiernos fueron no solo antineoliberales, sino post-neoliberales. Empezaron a construir una dinámica futura, ¿no? ¿Qué pasó desde entonces? Una combinación entre el cambio de la situación internacional, que pasó a ser profundamente recesiva, ¿no? Exportando los capitales especulativos, no más que eso, ¿no? Segundo lugar, errores nuestros, de los cuales voy a seleccionar uno que creo que es el más determinante. Seguimos haciendo muy buenas políticas sociales, pero no hemos desarrollado, ayudado al pueblo a tener conciencia política, social, organizativa, de por qué su vida ha mejorado. En resumen, es eso, ¿no? Es eso porque un gobierno tan bueno en términos de políticas sociales como el de Cristina ha sido derrotado. Porque un gobierno tan bueno como el del PT ha triunfado por un margen muy pequeño de votos. Es que eso dice García Linera, ¿no? Cuando una fuerza política gana el debate ideológico, gana la agenda social, de seguida tiene una victoria política. La derecha convenció a la mayoría de la población de nuestros países que el problema del país era el gasto excesivo del Estado. Descontrol inflacionario porque el Estado produce moneda, bueno, el gasto excesivo del Estado. Y ahí convenció que había que hacer el ajuste fiscal como prioridad. Ganaron 1, 2 y 3 veces. Después la mayoría de la gente se dio cuenta que el tema fundamental es el tema social, desigualdad social, exclusión social. Ahí ganamos 1, 2, 3, en Brasil 4 veces, ¿no? Entonces, pero fuimos perdiendo la hegemonía que teníamos. En Brasil en particular, el paso de Lula a Dilma significó perder el discurso, perder el convencimiento, perder el habla. Ella tiene un estilo más tecnocrático, hizo muy buenas políticas sociales, pero no contribuyó a consolidar eso con la conciencia social de clase de la gente. Y no es solo culpa del gobierno, culpa de los movimientos populares.
nuestro gobierno hicieron las mejores políticas sociales que hemos tenido. Los movimientos populares no han organizado y ayudado a esa gente a tener conciencia de sus avances. Entonces, la derecha logró en los últimos años desplazar el tema central de la agenda, de la cuestión social, para el tema del Estado, asociado a la corrupción, porque solo les importa la corrupción del Estado, no la corrupción privada. Pero descalificar, poniendo el tema de la corrupción y del gasto excesivo del Estado y un supuesto causa económico, que no había, pero crearon ese clima. Desplazaron la agenda para esos dos temas, ¿no? Ganamos la elección en Brasil, pudiéramos haber perdido. Ustedes perdieron acá, pudieron haber ganado. Pero lo fundamental es que una parte importante de los beneficiarios de nuestras políticas sociales votaron en contra de nosotros. Se dejaron llevar. En Brasil, en el centro-sur, perdimos lejos, la región más desarrollada económicamente, ¿no? Donde los medios de comunicación tienen un rol determinante. El norte de Minas Gerais, Bahía, todo el nordeste, ganamos con más del 70% de apoyo, porque la vida de la gente cambió tanto para mejor que los medios tienen mucho menos influencia, ¿no? Y Lula es un dios, para no decir otra cosa, pero es impresionante, ¿no? Yo tuve, agarras en Paraíba, viaja todo el estado con la peor seca de los últimos 7 años sin llover. De repente llegas, está el río San Francisco, que no estaba allá, y está Lula bañándose en el río San Francisco. Entonces es una cosa que cambia no solo el presente, el futuro de la vida de la gente, ¿no? Dije, hay 9 universidades públicas, 9 en el Nordeste, todas en el interior de las provincias, ¿no? A veces algún muchacho salía para estudiar en São Paulo, Río de Janeiro, todos están allá, 10 y 15 años de universidad pública, ¿no? Yo estaba contando a los compañeros que cuando se firma un contrato con el Fondo Monetario, hay letras grandes, medianas y chicas, ¿no? Hay que ver las letras chicas. Cardoso quebró Brasil por 3 veces, a pesar de ser el más brillante sociólogo latinoamericano, quebró el país 3 veces, 3 veces firmó con el Fondo Monetario, ¿no? No solo firmó sus libros y todo, pero firmó con el Fondo Monetario, con su manita ahí. Y entre los compromisos que estableció, por ejemplo, se comprometió a no crear ninguna escuela técnica. Mira qué hijo de puta. Porque no es para su nieto o su hijo, es para el joven entrar al mercado de trabajo calificado, no estar condenado a hacer. Mira a lo que están dispuestos a hacer para recibir plata para pagar las deudas con los bancos. Una crueldad brutal. Empiezan a salir las cosas y, aunque algunos digan que el fondo ya no es tan malo como antes, no sé dónde sería. Solo porque es una mujer. Atención, cada 3 meses, cuando vienen a controlar si se ha cumplido con los cortes, no mandan un inglés o un norteamericano. Viene una funcionaria pakistanesa, mexicana, para disfrazar un poco con el bolso para cobrar las cosas. Pero el fondo sigue. Tanto es así que han dicho ahora, creo que, no sé si la Dominique Lagarde o otro que dijo, el pueblo va a sufrir, ¿no? La cosa, esa historia que hemos vivido por encima de nuestros niveles. El pueblo, según ellos, ha vivido. Por ello no cortan nada de ellos, ¿no? Que más ha vivido mejor son ellos. Debieran cortar drásticamente, pero nada de eso, ¿no? Entonces ellos lograron retomar la agenda de ellos, ¿no? El tema de la corrupción es decisivo, es una estrategia norteamericana. Hay una guerra híbrida, ya no son los golpes tradicionales, es la combinación de mayoría parlamentaria, participación del judiciario, lo que se llama de judicialización de la política, ¿no? En que Lula es víctima, Rafael Correa es víctima, Cristina es víctima, etcétera, etcétera. Que el judiciario se apropia del derecho del pueblo de escoger sus candidatos, sus representantes, descalificando unos y a otros.
y lo que se llama también el lawfare, guerra de leyes. Utilizar las leyes con una dirección determinada, directa, instrumentalizada para condenar a unos y dejar otros libres, ¿no? Es el escándalo de Brasil. Nunca tuvimos un presidente tan corrupto, pero está en el Palacio del Planalto. Nunca tuvimos a alguien que nunca se pudo comprobar nada en contra, ¿no? Que es Lula, que está preso. Es decir, cuando fueron a la casa de Lula, una mañana de un viernes hace año y medio, fueron directamente al colchón de Lula, porque pobre esconde plata bajo el colchón. No encontraron ni 15 pesos, nada, ninguna imagen, nada, nada. Lula dice, yo he probado mi inocencia, prueben mi culpa ahora, ¿no? El tipo que comanda el proceso en contra de Lula, que llama a Lula para sus amigos y a veces por escrito, llama a Lula de 9, porque Lula tiene 9 dedos, perdió un dedo trabajando en la máquina, accidente de trabajo. Y lo dice en inglés porque es su idioma, ¿no? Entonces, ese tipo dice expresamente que no tiene pruebas para condenar a Lula, pero tiene convicciones. El derecho no puede funcionar en base a la convicción subjetiva de uno, ¿no? Tiene que ser, y no hay, es un absurdo lo que se hace allá, ¿no? Ese tipo empezó todo el proceso de Lava Jato con datos que Wikileaks revela que vinieron del espionaje del gobierno norteamericano, de espionaje telefónica en la presidencia de la República, en el Ministerio de Minas y Energía, en Petrobras, todos cruzando el tema energético. Entonces entregaron a Moro los datos que tenían las investigaciones. Es una operación muy articulada, ¿no? Que tiene entonces mayoría en el Congreso, en Brasil elegida escandalosamente por financiamiento privado. Odebrecht dice que eligió 150 parlamentares, el más grande partido parlamentario de Brasil. Entonces, Congreso, Judiciario en Brasil, el Judiciario no se ha pronunciado sobre el impeachment de Dilma. El más grave actitud de un Congreso, el Judiciario está para abrir la Constitución y decir, cabe o no cabe, es legal o es legal. No se han pronunciado. Un silencio cúmplice brutal. Y en tercer lugar, el monopolio de los medios de comunicación, que no solo informa la opinión pública, sino que ellos crean la destrucción de la imagen pública de los líderes populares. El Lava Jato no es solo un proceso jurídico, es creado de alguna manera por los medios de comunicación, que dan la... Entonces, si algún juez, hoy ya no es así, pero si algún juez vota de manera distinta, lo destroza, ¿no? Entonces tiene un poder enorme sobre la opinión pública. Entonces la estrategia, la guerra híbrida, se articula en esos tres medios, ¿no? López Obrador va a sufrir con eso. Felizmente las encuestas dicen que puede tener mayoría en el Parlamento, pero tiene los medios en contra y no sé el judiciario cómo se va a comportar. Pero para que tengan claro que es un proceso cruel, hacen muy bien los bolivianos. Los bolivianos están eligiendo y reeligiendo todos los jueces. No es posible tener en democracia un juez que sea elegido por un proceso indirecto en el Senado y que tenga mandato de por vida. No puede ser eso, ¿no? Para decir que no es solo que escogemos bien o mal un juez. Un juez llamado Fachin, a lo mejor vieron su nombre, de los peores miembros del Supremo Tribunal Federal, él era abogado del MST, indicado por el MST. De repente se sube allá y cambia radicalmente de posición. Es decir, no es solo que indicamos bien o mal, pero hay un mecanismo perverso que los articula entre ellos, todos de alguna manera son coniventes, complacientes, colectivamente. Entonces, eso, al tema de la democratización de los medios de comunicación hay que agregar la democratización del judiciario. Entonces, con ese mecanismo han
logrado derrumbar a Dilma, poner preso a Lula, criminalizar a Cristina. No discuten el gobierno, no discuten, porque no pueden discutir. ¿Cómo discutir lo que están haciendo con Argentina, con lo que se ha hecho antes, con lo que han hecho ellos neoliberales en los 90, ¿no? Eso es una recuperación extraordinaria lo que han hecho Néstor y Cristina acá, la peor crisis de la historia de Argentina. Y han rescatado y reconstruido el país, han rediscutido el endeudamiento con el Fondo Monetario, ¿no? Me acuerdo que Néstor decía, bueno, primer año, bueno, la capacidad ociosa recuperada, bueno, segundo año, capacidad ociosa. Hay capacidad ociosa, porque la economía siguió creciendo y creciendo extraordinariamente, ¿no? Lo mismo pasó en Ecuador. En Bolivia ni voy a hablar, ¿no? En Bolivia, Haití, Honduras, Paraguay eran la serie C, D, no sé cuánto, los peores países sin esperanza en América Latina. Mira lo que están haciendo esa gente allá. Refundaron el Estado. Además, terminaron con el analfabetismo en Bolivia. Un país que habla castellano, quechua, aymara, guaraní, tantos otros idiomas, pobre, todos son alfabetizados. No hay gente que no sepa leer en Bolivia. El día de lucha contra el alfabetismo, allá hay día de lucha por la consolidación de la alfabetización, para que la gente consolide la capacidad de leer. La mayoría del Congreso boliviano es compuesto por mujeres, y mujer boliviana es mujer indígena. Nos sonegan la imagen extraordinaria del Congreso de ellos, con las mujeres bolivianas, con su ropa, su sombrerito, su collar de hoja de coca, todo eso, ¿no? Hablando sus idiomas. Qué transformación extraordinaria. Además, es el país que más crece. No voy a hablar de otras cosas, ustedes saben, pero ese país vino de allá atrás. Yo me acuerdo en la primera campaña electoral, yo era amigo de García Linera hace tiempo, yo estuve allá, había una caricatura en un periódico donde 4 mujeres blancas jugaban cartas y una preguntaba, pero un indio puede ser presidente. Otra, claro, de India. No se les ocurría que en un país indígena llegara, además fracasaría, desde luego, ¿no? Como un líder cocalero, por Dios, va a ser presidente del país, ¿no? Y resultó, ¿y cómo, no? Ahora creen que no va a salir más, ¿no? Pero era la idea que iba a terminar luego. Y tiene la mejor dupla de dirigentes latinoamericanos, ¿no? Un líder indígena y el mejor y más importante intelectual latinoamericano, Álvaro García Linera. Ese libro que está editado tiene 4 ediciones, está editado aquí en octubre, pero está en internet. Yo le puse el nombre, Las Vías Abiertas de América Latina, porque después que hubo una ofensiva de la derecha, el tema era, ¿terminó el ciclo de gobierno progresista o no? Yo creo que era correcto tomar el título del amigo Galeano y poner Las Vías Abiertas. Está abierto ese proceso. No está nada garantido que la izquierda vuelva ni que la derecha siga adelante. Es una disputa. Y ellos muestran muy poco aliento, porque retomaron el mismísimo modelo de los 90, demuestra que no han aprendido nada de la realidad. Y fracasan en un plazo muy corto. En Brasil partieron de un golpe, aquí partieron de una victoria y de un marketing ecuatoriano formidable, ¿no? Pero no les queda mucho, ¿no? Era preparar ahora las condiciones de la elección del año que viene. Ahora uno ya ve allá que 19 sería inflación del 17, ya empieza a proyectar inflación del 2020 en 9%, ¿no? Dios quiere, no sé cuánto, pero ya está perdido ese primer mandato, ¿no? Entonces, aún un tipo elegido con esa espectacular promoción de balones y todo, no tiene mucho aliento, y en Brasil menos todavía. Y Brasil se ha vuelto el eslabón más débil del neoliberalismo en América Latina, por varias razones. Primero, porque no han ganado. Perdieron la elección, dieron golpe. Segundo, es un gobierno que tiene 3% de apoyo. 3%, 1, 2, 3.
no sabe quiénes serán, ¿no? Los banqueros, etc. Pero la extrema derecha también los apoya, ¿no? Tercero, tiene una unificación fuerte de la oposición. Hay candidatos chicos, etc. Pero claro que Lula es el gran líder, favorito para ganar por todas las encuestas, crece cada vez más. Y si le impiden concurrir, las encuestas dicen, el que él indique va a ganar. Entonces, Brasil se ha vuelto el país clave, porque si ganamos ahí, además la victoria de López Obrador, se frena la ofensiva de la derecha, ¿no? Además, los rasgos de líder que tiene Lula, que le dan carácter, sea él o no el presidente. Yo estuve acá en la elección de Cámpora, y me acuerdo con gran emoción las pintadas en la pared, que decían, el voto por Cámpora, la vida por Perón. Por Dios, temblaba el alma de leer una cosa así. El voto a quien él indique, pero la vida por Perón. No sé si va a ser así, pero de alguna manera es, ¿no? Es porque la idolatría por Lula es formidable, extraordinaria. Estuve en las 4 caravanas de él por todo Brasil, es impresionante, ¿no? Impresionante el amor de la gente, porque representó el mejor momento de la historia de la vida de ellos. Después, los que no tenían conciencia dieron cuenta que el cambio de gobierno significó empeorar radicalmente su vida. Y que la esperanza de retomar el mejor momento de su vida es con la elección de Lula, o con quien Lula indique, ¿no? Entonces estamos en un momento surrealista, ¿no? Surrealista, porque Lula está preso sin ninguna prueba, hace 60 días. Hoy estamos lanzando su candidatura. Él dijo ayer, mira, si no me trae ninguna prueba de mi culpa, yo seré candidato mañana. Él suele decir, yo he probado mi inocencia, ustedes tienen que probar mi culpa, ¿no? De los momentos más espectaculares fue cuando Sergio Moro lo llamó a declarar. Y fue extraordinario lo que hizo él, ¿no? Desarticuló todo lo que era el Lavallato, etc. La segunda vez Sergio Moro no quería que fuera, pero tenía derecho a reivindicar, fue ahí de nuevo y de nuevo destruyó. Ese tipo no tiene moral ninguna, no están admirados que Lula está cada vez más fuerte. La gente va allá para dar solidaridad y vuelve más fuerte de la conversación con Lula. Y esta semana Lula declaró en un proceso de otra persona y apareció transmitido por internet Lula con su traje y con la corbata verde y amarillo que siempre lo caracterizó como presidente de Brasil, corbata con los colores de la bandera. De repente Lula, que desapareció 60 días, reaparece hablando de su gobierno, de su política externa, no sé cuánto, una cosa surrealista, ¿no? Que tiene más del 40% de votos, ganaría en primera vuelta, está preso en un proceso falluto, una cosa de loco, república bananera, ¿no? Pero tenemos plazo, ¿no? Estamos en el desenlace de la más larga, profunda crisis política de Brasil. Empezó con la elección 2014, 15, 16, parece que no termina nunca. Hay elecciones, algo va a cambiar. O ganamos, revertimos el modelo, Lula se compromete a hacer un referendo revocatorio para que el pueblo se pronuncie sobre todos los proyectos que la derecha ha aprobado. Eventualmente tenemos fuerza asamblea constituyente, pero una presidencia retomará el modelo de crecimiento económico con distribución de renta, que fue el secreto del éxito de nuestros gobiernos, ¿no? Y eso será decisivo para América Latina por el peso de Brasil y porque donde ellos son más débiles, más frágiles, ¿no? No solo ellos más frágiles, pero nosotros más unificados relativamente, ¿no? Entonces, espero volver acá después de la elección de octubre. Estoy llevando una declaración de solidaridad, de apoyo, voy a hacer llegar a... De la elección sí hay que agregar, sí. Está pendiente, voy a informar. No, que vengo acá y que tenga una extraordinaria universidad pública, ¿no? Porque con eso termino. El neoliberalismo intenta imponernos la polarización estatal versus privado. Todo es falso, todo es falso. La esfera de ellos no es la esfera privada. La esfera privada es la esfera individual de la gente, la libertad de la gente. Nosotros valoramos la esfera de ellos, la esfera mercantil. Transformar todo en mercancía. Educación deja de ser derecho para ser mercancía, que tiene plata la compra, etc. El modelo de ellos de sociedad es el shopping center.
El shopping center no interesa el ciudadano, interesa el consumidor. Milagrosamente no hay pobres adentro, ¿no? Uno entra ahí, se desvincula de su ciudad, su mundo, su gente, ¿no? Ahí es el modelo neoliberal. Todo tiene precio, todo se vende, todo se compra. Lo único gratis es el lugar donde se cuida de los niños, para que las madames puedan comprar con más tranquilidad. Pero a veces incluso eso es pagado, ¿no? Pero el contrario de la esfera pública. Lo que interesa ahí es consumidor. La esfera nuestra no es la esfera estatal. El Estado puede ser una cosa u otra. Nuestra esfera es la esfera pública, donde el sujeto es el ciudadano, sujeto de derechos. Todos tienen derechos. Entonces el Estado es un espacio que está en medio de esto, ¿no? Es un espacio de disputa. Hay gente que defiende intereses públicos, otros intereses mercantiles, etc. Entonces esa es la polarización que teóricamente nosotros que trabajamos con la teoría tenemos que orientarnos por desmascarar esa polarización y reponer la polarización real. Esfera mercantil versus esfera pública. Democratizar es desmercantilizar la sociedad. Transformar lo que es mercadería en derecho. Podemos evaluar cuánto hemos avanzado en la democratización por saber cuánto hemos avanzado en la esfera pública. Educación pública, salud pública, bancos públicos, etcétera, etcétera. Esa es la gran lucha que tenemos por delante. Por lo tanto, la gran discusión de nuestra época sigue siendo alrededor del neoliberalismo, que es la cara, la ropa que el capitalismo ha asumido en esta época. Neoliberalismo versus antineoliberalismo. Esa es la discusión. Tanto es así que cuando los gobiernos progresistas son derrotados, las alternativas no están a su izquierda, están a su derecha. La otra izquierda no ha construido en ninguna parte una alternativa, porque el que ha ocupado el espacio de la izquierda son los gobiernos antineoliberales o postneoliberales. Más radicales algunos, Venezuela, Bolivia, Ecuador, que se reivindican también el anticapitalismo, otros que son o fueron antineoliberales, Brasil, Argentina y Uruguay. Eso es lo que puedo decirles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero Emir. Ahora tenemos, digamos, una instancia y oportunidad para intercambiar algunas preguntas, algunas reflexiones. Quien quisiera tomar el micrófono, la palabra, puede hacerlo. Así escuchamos porque si no... Bueno, buenas tardes, Emir. La verdad que estamos agradecidos por tu presencia acá, tu análisis político, económico. Está muy bueno. Bueno, en principio la pregunta que tengo yo es que vos nos puedas dar un análisis por ahí un poco más profundo sobre la situación de Venezuela, la posición de Maduro y bueno, las elecciones que fue una victoria, pero en definitiva también la cuestión social, económica y política en la que está pasando Venezuela. Bueno, como estamos entre nosotros en la izquierda, me siento un poquito más cómodo para hablar, porque yo creo que hay errores gravísimos cometidos allá. Es muy malo decirlo desde afuera. Yo no escribo nada en contra de Venezuela, aunque tenga críticas, ¿no? Porque lo van a utilizar la derecha, ¿no? Pero claro que hay problemas serios, ¿no? Primero que Venezuela nunca se ha libertado de la dependencia del petróleo. Aún con el precio muy arriba, altísimo, Hugo Chávez generosamente usó esos recursos para hacer política solidaria, entregar petróleo en muy buenas condiciones a otros países, no solo a Cuba, países del Caribe, etc. No se aprovechó de eso para diversificar la economía. Es un problema estructural, después cayó de 120, no sé cuánto, a 30. Entonces imagina un país que el 92% de su economía, su comercio, sus royalties, depende del petróleo, imagina lo que significa. Entonces, eso es un problema estructural, digamos, que Venezuela paga un precio. Pero hay otros, ¿no? Yo no fui
la última vez era no sé si era el Foro de São Paulo, estaba todavía Chávez. No he vuelto después, pero por los relatos la situación es dramática, ¿no? Inflación de miles, no sé cuántos miles. No hay recomposición salarial que aguante eso, entonces la gente va perdiendo poder adquisitivo. Desabastecimiento generalizado. Más encima hay violencia enorme, ¿no? En general es casi un estado de sitio, ¿no? La gente no puede salir por la noche, este descontrol de seguridad pública. Y hay un tema de corrupción, ¿no? No solo de la burguesía, lo que algunos llaman de boliburguesía, sectores de Fuerzas Armadas incluso, que se beneficiaron del modelo, tienen intereses económicos, ¿no? Entonces, y mala administración pública, ¿no? Estatizaron un montón de empresas sin experiencia de buena administración pública. Entonces, un conjunto de factores que lleva a Venezuela. Hubo la victoria, claro que mejor que gane Maduro, desde luego, la alternativa 8 es de derecha, durísima, el pueblo pagaría un precio más caro todavía. Pero el modelo, incluso estatizante, de alguna manera fracasó, ¿no? Con problemas graves, inflación, doble moneda, etcétera, que no sé exactamente cómo se podría resolver. Pero hay un texto de García Linera extraordinario por los 100 años de la Revolución Soviética, uno que se llama ¿Qué es revolución?, donde él hace un balance y critica el modelo soviético, ¿no? Que era un modelo estatizante de alguna manera, valoriza la NEP, la política económica de mercado, que trataba de traer a los campesinos a incorporarse al proceso, y critica la idea de la estatización como si fuera socialización. De alguna forma Venezuela repitió los errores del modelo soviético, ¿no? Estatizar sin socializar los medios de producción. Hay problemas ahí a discutir, no me siento cómodo para decirlo públicamente ni nada, aquí digo entre nosotros, hay problemas serios, tanto es así que lo utilizan mucho en contra de la izquierda, ¿no? El fantasma del fracaso de Venezuela, etcétera, etcétera, incluso en la elección colombiana, ¿no? Pesa muy, a partir de no solo el fantasma del bolivarianismo, sino el fracaso concreto, ¿no? Entonces es un problema serio para nosotros lo que pasa en Venezuela. Espero que ahora con la victoria política, con el nuevo mandato, pueda hacer la reconversión económica, etcétera, pero la veo muy difícil, en verdad, ¿no? Bueno, buenas noches, Semir. En primer lugar, es un gusto escucharle. Para nosotros es fundamental acá desde Misiones. Estamos tan alejados muchas veces, así que agradecemos su presencia y poder escucharlo. La pregunta que tengo era, en el marco de esto del libro que hablaba de las vías abiertas de América Latina, en uno de los artículos que escribe García Linera, como bien usted explicaba, demuestra las distintas limitaciones que tuvieron los proyectos nacionales, revolucionarios, progresistas y demás, y en uno de esas limitaciones habla de los liderazgos y la continuidad de los liderazgos, y de la importancia de los liderazgos en Latinoamérica con respecto a la importancia, y bueno, como usted hablaba del caso de Lula, el caso de Evo en Bolivia, y nosotros acá entramos y vemos como la falta de liderazgo muchas veces, y en el contexto actual como estamos, en el cual estamos pensando muchas veces que venga el Salvador, que venga el iluminado y nos salve, y estamos pensando muchas veces en el quién y no en el qué organizar y cómo pensar cuál es el enemigo en sí. Mi pregunta es fundamental en este proceso: ¿qué apreciación tiene usted con respecto a los liderazgos y a la falta de organización por ahí que se desvirtúa con respecto, y estamos esperando solo a El Salvador? No sé si se... No estamos esperando, estamos construyendo, ¿no? Un liderazgo como Evo Morales trata de seguir adelante porque no aparece un liderazgo así, no se construye de la noche a la mañana. Discutimos en Brasil si Lula estuvo bien en permitir que Dilma Rousseff fuera candidata a reelección o si él debiera volver. Es muy delicado. Lula siempre dijo: yo no tengo ninguna diferencia con Dilma, y si hay diferencia, ella tiene razón. Fue muy generoso,
pero en el segundo mandato cometió errores graves, ¿no? Entonces, ella tiene derecho de candidatarse a reelección y Lula no puede violentar eso, pero es una discusión. Un liderazgo no se construye de la noche a la mañana. No voy a enseñarles eso en el país de Perón, ¿no? Pero Evo, Lula, ¿no? Personifican, significan cosas, ¿no? Tienen un discurso, su vida está vinculada a la vida de las personas, ¿no? Son cosas que a lo largo del tiempo se puede construir alternativas, ¿no? Pero como la derecha juega muy duro, muy pesado, tenemos que contar con, no va a tener Messi en el banco, ¿no? Tiene que jugar. Eso dice la presidenta del PT, ¿no? Dice, el país que tiene Messi, tiene que estar de presidente, ¿no? Que el caso de guardar las debidas proporciones sería Lula allá. Entonces no es un tema, la derecha no necesita eso, porque quien gobierna es el mercado y son sus CEOs, ¿no? Sus grandes ejecutivos privados, ¿no? Tiene un sujeto colectivo que es el mercado, etcétera, que delega a alguna gente, pero nosotros no, nosotros somos una representación popular contra la trayectoria de la política. Grande parte de esos líderes, ¿no? Pepe Mujica, Evo, Lula, Lugo, vinieron de fuera de la política, ¿no? Son gente que tiene una trayectoria distinta. Y eso es importante, ¿no? Violar las reglas tradicionales de la política. Entonces, no es que esperamos un salvador. Lula no es salvador y a veces actúa por la derecha, no, representa un modelo determinado, ¿no? Entonces, Lula es el nombre de un proyecto político, ¿no? Quiero decirles que yo les voy a traer les voy a dejar a la facultad 2 ejemplares de libros que yo organicé. Este tiene presentación de Lula, el Brasil que queremos, son proyectos de futuro, más allá de la coyuntura. Tienen textos de Leonardo Boff, Marlene Chauí, etc. Les voy a dejar acá. Construimos una editorial en la universidad para no depender de la comercialización de la red de libros, que es pésima. Y uno que salió recién se llama Si es público es para todos. Defender las empresas públicas, defender Brasil. Lo publicamos por la editorial nuestra de la universidad. Traje un ejemplar de cada uno, lo dejo a la facultad para ver cómo dar acceso a la gente. Le voy a hacer también una pregunta. En esta cosa tan dificultosa de avanzar desde el campo nacional y popular, digamos, ¿no? Es cierto esto que usted decía de que los líderes no se construyen de la noche a la mañana y que son fundamentales en toda situación histórica. Ahora también yo creo que hay en esta cosa de ir para adelante y después retroceder, nos preocupa esto, hacia dónde estamos avanzando cuando avanzamos. ¿En qué sentido lo digo? Me parece que avanzamos en políticas sociales, en el caso de la Argentina, en la jubilación, en la asignación universal por hijo, por supuesto en la mayor cantidad de empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro siempre de un esquema capitalista que está arreglado por una constitución que es de 1850. Nuestra constitución es de 1850 con el capitalismo de entonces. Y entonces la pregunta es, ¿no deberíamos ser mucho más claros los dirigentes y esos líderes que tenemos de empezar a pensar y que todos entremos a pensar que dentro de las reglas capitalistas, que incluye el poder judicial, incluye el poder de los medios de comunicación y la concentración económica de los medios de comunicación, en ese esquema va a ser muy difícil que podamos avanzar? Digo, ¿no deberíamos empezar a pensar que así como trabajamos propuestas de modificación de algunos, qué sé yo, como la ley de despenalización del aborto, por decir algo, todo lo que significan los derechos de género, etcétera? Pero digo, ¿no deberíamos empezar a pensar en una modificación constitucional como se hizo en Venezuela, se hizo en Bolivia, para pensar en un esquema de gobierno y un esquema social diferente? Porque si no, ¿qué nos pasó en la Argentina?
Avanzamos con la ley de medios de comunicación y el Poder Judicial la declaró inconstitucional. Avanzamos con otra cuestión y el Poder Judicial mandó a decir que eso no era posible. Entonces digo, no deberíamos a pensar en un plan de gobierno donde eso esté incorporado con mucha claridad, porque si no parecemos que estamos peleando contra Macri o contra Temer, y en realidad estamos peleando con un sistema que tiene unas reglas establecidas, y cuando nos aplican las reglas establecidas, nos joden siempre. Pregunta. Bueno, absolutamente pertinente. No es para justificar, pero hay que pensar que ganamos viniendo de una herencia maldita, ¿no? Imagine lo que es gobernar Argentina después de Menem y de la Rúa. Los destrozos que rescataron ahí, incluso la deuda, ¿no? Venimos, por lo menos en nuestro país, de minoría parlamentaria, tenemos que hacer alianzas para poder tener gobernabilidad. Y con un mundo neoliberal, absolutamente neoliberal. En Europa no había una aliada, en Europa, ¿no? Gobiernos todos neoliberales, entonces es una situación difícil. No es para justificar eso, pero no nos planteamos objetivos más fuertes. No retomamos el otro mundo posible del Foro Social Mundial, pero fuimos a dar de comer a la gente antes de todo. Lula dice que la miseria no genera revolución, la miseria genera degradación. Hay que dar condiciones de vida, garantizar derechos para que la gente quiera tener más. Yo diría que hicimos eso, pero hicimos política exterior, solidaria, independiente, soberana, ¿no? Rescatamos el rol del Estado. Algunos países, Chávez hizo una reforma del Estado muy temprano, no sabía muy bien qué es lo que quería, entonces, pero Bolivia sí, una reforma estructural, fundamental, ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿no? Peleamos por asamblea constituyente en Brasil. Pero yo diría que la esfera pública tiene un embrión anticapitalista. Socialismo de alguna manera es generalizar los derechos para todos, de los sectores públicos, ¿no? Básicamente. Entonces, si elaboramos eso, podemos restablecer el vínculo entre antineoliberalismo y anticapitalismo. Pero seguramente con las reformas que tú mencionas, ¿no? De la estructura del poder del Estado, pero incluso que encare el tema de los sectores represivos del Estado. La policía, Fuerzas Armadas, etc., que son una reserva, pero ahí están, ¿no? Ahí están, es todo un bloque de cuestiones que había que encarar en esa segunda etapa. En el libro Las Vías Abiertas se dice que no está cerrado el periodo, pero si vuelve, tiene que tener proyectos más estructurales, ¿no? Si vuelve, tenemos que volver con una victoria aplastante para poder conquistar mayoría parlamentaria, tener un consenso nacional que nos lleva a democratizar los medios de comunicación y todo. Estamos más o menos encaminados en Brasil si llegamos a ganar, pero ya no podemos depender de las alianzas que tenemos anteriormente, no podemos depender de la supuesta neutralidad del judiciario, que no es eso, o de la convivencia tranquila con los medios de comunicación, que no son eso, ¿no? Hacen guerra en contra de nosotros, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionaste, ¿no? Quiero decir que una de las debilidades no es solo el Estado. Tenemos gobiernos y partidos, pero en ninguno de los 6 países encontramos el lugar de los partidos, ni el lugar donde fundamos nuevos partidos. Partido Socialista Unificado de Venezuela, el MAS de Bolivia, ningún lugar supimos dar, porque el gobierno tiene que resolver problemas inmediatos y el partido tiene que pensar proyectos estratégicos, pero no encontramos una manera eficiente, o porque no tenemos cuadros suficientemente, o porque no hemos resuelto bien el tema táctico y estratégico, digamos, ¿no? Sí, ahí. Buenas tardes, Emir, y a todos. Querría preguntarle con respecto a lo que mencionó de la toma de conciencia y cómo debería haberse trabajado más con la gente, como las recomposiciones y las mejoras que tuvo ya sea Brasil o acá en Argentina. Y si para este camino hacia las elecciones, cómo han trabajado desde el pensamiento o de partido o intelectual, o cómo vienen trabajando y qué toma de conciencia hay para transmitir y hacer un cambio
como una toma de conciencia, ¿no es cierto?, de la gente, y que el porcentaje sea mayor y vuelva, ¿no es cierto?, el gobierno, ya sea de Lula o quien venga. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar eso a la gente, ¿no es cierto?, ese caminito lento que es, no con los carteles o los discursos, más allá de los líderes, aparte, pienso que se planteó ahora. Aprovecho acá, no, en la misma sintonía que pregunta la compañera, si usted puede también comentar en relación a eso, cómo está la participación, la movilización social en Brasil, ya que, bueno, nosotros pudimos ver algunas cosas en esto que usted mencionaba de las caravanas, en relación a lo que fue la detención de Lula, pero, por ejemplo, también vimos lo que fue la reforma la reforma trabajadora en Brasil, que pasó, ¿no es cierto?, pasó como si nada. En Argentina hubieron, sí, movilizaciones. Bueno, en relación a eso, ya que usted dice que es necesario volver con una victoria contundente, bueno, ¿cómo está esa participación o esa movilización social en Brasil? Bueno, yo diría que en verdad la izquierda brasileña organizada hoy no está dividida, está unificada en los temas fundamentales, pero nos unimos todos y no basta. El único que tiene llegada a la masa pobre de la población es Lula, con su discurso. De ahí la importancia de la caravana, hablar a millones y millones de personas. Y los discursos de él son clases de formación política, ¿no? Es un instrumento fundamental. No logramos frenar la reforma laboral, pero logramos frenar la reforma de la jubilación. Allá no pasó. Afecta más gente, está más cerca de las elecciones, etc. Entonces, ahí es un juego difícil. Además, el movimiento sindical está debilitado. No solo por su legitimidad mayor o menor, allá tiene mucha legitimidad, pero porque en el Producto Interno Bruto de Brasil la producción industrial está reducida a un 9%. En la fuerza de trabajo también los obreros. Los sectores más fuertes sindicalmente en Brasil son los del petróleo, a pesar de afectados por los ataques a Petrobras, petróleo, los bancos y educación. Educación y banco no son tradicionales del movimiento sindical. El movimiento sindical está relativamente debilitado por la desindustrialización existente, desarrollos tecnológicos, etc., ¿no? Entonces yo creo que, para tomar la primera cuestión, la caravana tiene ese sentido, ¿no? Llegar a la gente haciendo el discurso de apelar a la memoria, a las conquistas, recordar eso. No vamos a vivir del pasado, pero ellos hacen una lectura que descalifica a nuestro gobierno, ¿no? Dicen, bueno, los gobiernos gastaron demasiado en educación y en salud, generaron problemas que están... Los ministros de Macri, cuando van al Estado, a televisión, dicen eso, ¿no? Siguen atribuyendo a gastos excesivos los problemas actuales. Entonces hay que recordar todo lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, por qué se transformó y por qué se puede seguir adelante, ¿no? Rescatar la esperanza, porque fueron derrotas muy duras. Entonces hay que demostrar por qué se conquistó, cosa que mucha gente no tenía conciencia, por qué se perdió y cómo se puede volver a tenerlo, ¿no? Eso yo creo es el camino de politización más importante que podemos tener. Movimientos sociales tienen un papel, pero unos movimientos sociales no tienen ese público inmenso. La mayor parte de la gente que vota PT en el nordeste de Brasil y no está organizada por movimientos populares, son beneficiarios directos de mi Casa Mi Vida, Bolsa Familia, microcrédito, etc., universidades públicas, ¿no? No están organizados los movimientos populares. Pero cuando va Lula, ahí sí, ahí visita los lugares, se conversa con la gente. Depende mucho de... nosotros, como digo, el partido no tiene esa fuerza que debiera tener los partidos nuestros, ¿no? Entonces depende mucho del liderazgo popular. Hoy el PT está muy fortalecido, pasó ahora de 2 millones de miembros, una campaña muy fuerte de vinculación, de incorporación de miembros, etcétera, etcétera. Pero no tiene la fuerza de llegar al pueblo independiente del discurso y la presencia de Lula, ¿no? Bueno, quería preguntarle con respecto a lo que dijo sobre lo que pasó en Venezuela, que básicamente uno de los
mayores errores, sino el mayor fue estatizar sin socializar, y quería saber si podía por ahí ampliar más eso, qué quiso decir, que en realidad sí lo entendemos todos, pero desde sus palabras, y si tiene que ver con esto que también había dicho, que en Argentina por ahí también lo que nos pasó como uno de los errores es que generamos políticas públicas, políticas sociales geniales, digamos, muy buenas, pero que no pudimos generar la conciencia social necesaria. Si tiene que ver algo con respecto a lo que sucedió en Venezuela, digamos. No, el socialismo, el capitalismo está articulado en fuerza de trabajo, medios de producción y medios de producción en manos de la burguesía. Socialismo significa eliminar la burguesía y socializar los medios de producción. Que embrionariamente la revolución soviética estaba en los soviets, que serían el poder obrero, ¿no? Que fueron, por muchas razones, fueron desmovilizados, debilitados, y se eliminó la burguesía, pero los medios quedaron en manos del Estado, y con una administración, una burocracia que administraba eso, de manera muchísimo mejor que el capitalismo, ¿no? No solo el desarrollo económico, sino atender derechos de la gente. Pero el sujeto, el que dirigía la economía, no eran los trabajadores. Chávez planteó la idea del socialismo del siglo XXI, pero sin hacer un balance de los errores del socialismo del siglo XX, uno de los cuales es eso, falta de democracia política en la cual los trabajadores sean la voz determinante en los medios de producción. Entonces, estatizar es mejor que estar en las manos de la burguesía, pero puede dirigir mejor, atender los intereses del pueblo, del país, pero no significa que los trabajadores están ellos como sujetos del proceso histórico, ¿no? Más o menos por ahí. Argentina, yo no me arriesgaría a decir más, pero me parece que en el último periodo, no sé, la pelea de Cristina con el movimiento sindical es complicada. En el peronismo nunca se peleó con el movimiento sindical y los dirigentes sindicales nunca se proyectaron como líderes políticos. No sé si Cristina se entusiasmó bastante con su reelección y creyó que era posible esa ruptura. Con una presión inflacionaria, tener centrales sindicales en contra es un problema, no solo económico, sino de desgastar el poder adquisitivo de la gente. Tener una inflación reiterada en 20%, las políticas sociales se debilitan de alguna forma, ¿no? Eso puede ser uno de los factores que llevó a cierta pérdida de apoyo de sectores populares, ¿no? Yo venía, miraba, etc. No sé, no estoy seguro porque no conozco lo suficiente y creo que nadie descifra el peronismo por algunos siglos, ¿no? Pero nadie peleó nunca con la dirigencia sindical. Y eso teniendo una presión inflacionaria, teniendo centrales sindicales en contra, es un problema, no solo de desequilibrio de cuentas públicas, sino de mantener el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Combinar, porque hay que hacer equilibrio de cuentas públicas para hacer políticas sociales. Entonces, si hay un descontrol inflacionario, la derecha explora la inflación. La inflación es un plato lleno, porque es el Estado que emite plata, no sé cuánto. Entonces, la televisión va a la puerta del supermercado y pregunta a la señora, ¿los precios están más altos o más bajos, ¿no? La zanahoria está más cara, imagina la respuesta, ¿no? Ya está hecha, ¿no? Y eso es la manipulación psicológica del tema inflacionario, desorganización de la economía, responsabilidad del Estado, gastos excesivos. Todo remite al ajuste fiscal, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los problemas que seguramente debe haber sufrido en el último periodo, desgaste de sectores que son beneficiarios, pero que se volvían más frágiles frente a la ofensiva ideológica de la derecha, ¿no? Bueno, gracias, Emir, por su presencia. Sus palabras me ayudaron a pensar un poquito que también nuestra presidenta, como nos gusta llamarle, por más que sea expresidenta, que Cristina también tiene similitudes en su discurso con respecto al compañero Lula, que es la convocante en nuestro país. Ella cuando emite un discurso, cuando emite una palabra, como la última vez que dijo machirulo, entonces nos permite a toda la militancia,
a todo el campo popular a tomar una palabra que ella dice y realmente lo trabajamos y veo esa potencia en ese discurso que tiene Lula, también esa potencia discursiva que tiene nuestra presidenta Cristina. Y cuando sale ella a convocar y sale al escenario, realmente es la persona convocante, es nuestra conductora, es la conductora de la oposición. Y si bien, como usted afirma, quizás en el último tiempo de su mandato hubo algunas diferencias con los sindicatos, con los dirigentes de los sindicatos, eso no significó que los salarios estuvieran por debajo de la inflación. Teníamos una inflación, pero Cristina, con todo su equipo económico, se las ingeniaba para que el pueblo argentino, para que los trabajadores, para que nosotros, los asalariados, pudiéramos tener un salario sobre la inflación, que eso nos permitía de alguna forma continuar avanzando en una situación dentro del campo popular, dentro de la sociedad, dentro de nuestro país y seguir avanzando en un ascenso que también quizás nos ocurrió, nosotros le llamamos empoderamiento, que no supimos llegar, o quizás los dirigentes de los movimientos populares en los barrios no supieron llegar con esa política y con ese discurso para que se empoderen, para que pudieran saber que se trataba de una política del Estado y por eso era el bienestar de las personas, una política que iba acompañado de políticas públicas, de política de salud pública, de escuela pública, de becas, de acceso a la vivienda, al estar mejor. Y bueno, lo que quiero decir es que hay mucha similitud con nuestra presidenta Cristina, con esa capacidad de convocatoria que tiene y que nosotros también estamos muy esperanzados con el regreso en el año 2019 a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Eso no más. Bueno, acá que pregunte. Hola, no, por ahí preguntarle qué estrategias o cuál es la forma que utilizan para trabajar con los estudiantes universitarios allá en Brasil y también de qué manera afecta, porque a nosotros los estudiantes acá nos está afectando los recortes que hay en cuanto a las becas Progresar y demás, preguntarle de qué manera allá se está trabajando las distintas políticas hacia los universitarios. Antes, ¿no? Sí, en relación a lo que decía la compañera. Solo para agregar, para aportar al debate y a la discusión. En relación a lo que decía Betty, no tiene tanto que ver con lo que decía, para pensar en lo que usted decía, ¿no? Bueno, cómo fortalecemos los movimientos sociales y los partidos políticos independientemente de los liderazgos, como para no pensar en solo liderazgos y que esos liderazgos sean síntesis, ¿no? de los diversos movimientos. Acá en Argentina sucede mucho en relación a lo que planteaba la compañera. Hay una figura muy fuerte de Cristina, muy fuerte, pero hay todo un sector de la sociedad que no acompaña. Por otro, no acompaña la figura de Cristina, ¿no? Y tal vez, habría que ver ahí, pero tal vez planteando otras alternativas sería viable lograr una síntesis importante, que es lo que tenemos que lograr, contra el proyecto que encabeza Macri y que, como usted bien dijo, no es de Macri en la Argentina, sino es en toda América Latina y también en el mundo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos para adelante y cómo hacemos para no encerrarnos en un candidato o en una candidata? ¿Y cuál es la posición que nosotros tenemos que asumir como militantes del proyecto nacional en ese sentido? ¿Cuál es nuestro rol, no?
De mi gusto sería Cristina 2019. Ahora, como sufrimos derrotas duras, se destacan más los errores y nos piden autocrítica. Pero atención, los que primero tienen que hacer autocrítica, los que no creyeron que esos gobiernos serían posibles, la ultraizquierda. Allá en Brasil decían, el PT traicionó y Lula va a fracasar. Y fundaron el PSOL y no sé cuánto. El PT no traicionó y Lula no, y no hacen autocrítica de eso. Esa es la más autocrítica, un periodo histórico fundamental que no era posible. Tenemos que hacernos autocríticas, ¿no? Pero no creo que son de dentro del proceso, desde dentro del proceso, ¿no? Y claro, Cristina tuvo problemas del peronismo, ¿no? Que cuando estás en el comando todos te obedecen, aún los moderados y todo. Es una herencia de esa centralización que tiene sus ventajas, ¿no? Que viene de Perón. Pero después cuando sales, ahí vienen rencores y todo lo que se hace en contra de Cristina, de algunos sectores peronistas, ¿no? Es abominable incluso, ¿no? Eso es un problema de recomponer la unidad interna. Y yo sé que, yo tengo la impresión que el argentino que no es peronista es un poco infeliz, porque el peronismo personifica la historia del... Yo soy marxista, me he vuelto peronista a través del kirchnerismo, que es otra cosa, es una versión contemporánea, ¿no? Pero yo sé que significa eso, ¿no? De estar identificado con el peronismo históricamente, ¿no? Pero a la vez, unidad del peronismo es el tema central, ¿o no? O unidad del peronismo más otros sectores populares, ¿no? Es más compleja la situación. Cuando estás a favor con el peronismo en el gobierno, todo, hasta los moderados saben quién tiene que estar ahí. Pero el rencor que tiene en contra de Cristina ahora, injustificado y fragmentado, la aíslan políticamente, ¿no? Sectores del peronismo, ¿no? Entonces es una cosa un poco complicada de resolver. Claro, el único liderazgo nacional, vea la votación que tuvo ella, ¿no? Comparado con los otros que ahora se ponen de importante en la prensa, tiene espacio, como si estuvieran al mismo nivel de Cristina o incluso por encima, ¿no? Cuando no tuvieron qué apoyo popular tuvieron, ¿no? No hay una estrategia específica respecto a los estudiantes, ¿no? A las entidades estudiantiles, pero como la enseñanza pública fue fundamental en los gobiernos del PT, ¿no? No solo expansión de universidades públicas, sino forma de promoción, de financiamiento, política de cotas, todo eso, ¿no? Entonces era un sector ampliamente politizado y absolutamente a favor de Lula. Pero atención, educación no significa educación pública. Educación también es un business, es un negocio. Hay una cantidad enorme de áreas que están vinculadas a la educación como mercancía, ¿no? No es que los estudiantes de universidades privadas sean necesariamente malos, pero tienen otra dinámica, están ahí para tener profesión, etcétera, hacen un esfuerzo para pagar y todo, pero las universidades públicas es un momento estudiantil muy, muy fuerte, ¿no? En verdad, tradicionalmente en Brasil, 3 sectores estaban ausentes o medio ausentes de la política y una parte de ellos se incorporan: mujeres, jóvenes y negros. Mujeres y jóvenes están mucho más incorporados, pero el más grande escándalo de Brasil es el genocidio de los jóvenes negros, como si delegáramos a la policía de matarlos, prenderlos, etcétera, etcétera, como si ellos fueran agentes de la violencia, son víctimas de la violencia, ¿no? Se quiere bajar la edad de imputabilidad penal diciendo que son los culpables, ¿no? Y mueren anónimamente, no, como palestinos, ¿no? No tienen cara, no tienen apellido, no tienen familia, son estadísticas. Murieron 18 palestinos y un israelí, ese israelí tiene cara, tiene pariente. No quiero decir que no sea malo que muera, pero claramente identificados. Los palestinos son cantidad, incluso porque son tantos que no hay espacio, pero no es la razón. La razón es que están deshumanizados, gente de terrorismo, no sé cuánto. Como hace con los jóvenes negros, ¿no? Que tienen una participación mayor ahora, pero siguen aún mejorando la condición de vida extraordinariamente de ellos. Durante el gobierno de PT no disminuyó el genocidio de los jóvenes negros. Es un mecanismo policial, de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, un complejo de cosas. Eso es donde tenemos debilidad, jóvenes negros. Los que están en la universidad es otra cosa. Las cuotas fueron fundamentales,
pero son insuficientes. Para ir cerrando, sí, ahora sí, Jorge que está pidiendo la palabra. La última. No, bueno, breve nada más. Abrazarte, Mir, saludarte. Hoy, para contarle al resto de los compañeros, tuvimos una charla previa, que era la idea de una charla entre la militancia, entre los compañeros. Pudimos cambiar un poco intercambiar miradas. El saludo sobre todo de los y las compañeras del Frente Patria, que es el espacio político que estamos construyendo con mucho esfuerzo, no sin equivocarnos, pero con la convicción de hacer por lo menos lo que sentimos que hay que hacer. Decirte, se ha dicho, pero yo creo que hay que decirlo más cabalmente y fuertemente, esta facultad y esta universidad es de los trabajadores, porque nosotros somos hijos e hijas de la clase trabajadora, como en mi caso y en el caso de muchos compañeros que estamos acá, que somos la primera generación de universitarios que hemos podido llegar a titularnos y a construir esta universidad. Y eso me parece que hay que decirlo bien fuerte. Esta universidad es de los trabajadores. Como hijos e hijas de la clase trabajadora que somos, también sabemos la pelea que tenemos que dar. En ese sentido charlamos un poco en la charla previa y la queremos compartir también con los compañeros, porque la política también creemos que es esto, de socializar, empezar a discutir todo con todos los compañeros. Las candidaturas o los compañeros quizás no serán lo que deseamos, pero son lo posible, y no solo en el posibilismo, ¿no? Y en eso tomo una idea de Rodolfo Kusch, que lo estamos leyendo con algunos compañeros desde hace un tiempo, esto del ser, el estar siendo en América Latina, ¿no? Y esto de el destino o el futuro incierto, que es el ser y el estar siendo en América Latina. En ese sentido, las tareas que entendemos nosotros tienen que ver con esto, derrotar políticamente a la derecha, hacerlo en Brasil, hacerlo en Argentina. Tenemos que derrotar a este modelo de hambre que se abre con el pacto del FMI ahora aquí en la Argentina y también en Brasil. Esa es la tarea, la principal tarea, la contradicción principal que tenemos sobre la que construir. Hay en este sentido contradicciones secundarias. Por supuesto que la hay en el campo popular, entre los compañeros, pero tenemos que establecer las prioridades. Y en ese sentido, aquí también en la universidad y en la facultad vamos a asistir a un proceso electoral donde tenemos bien clara cuáles son las prioridades, qué hay que fortalecer para sobre todo dar continuidad a un modelo de educación popular y para los trabajadores, ¿no? Sabemos que no va a ser lo mismo, pero sabemos dónde tenemos que estar. Y para terminar, como decían los compañeros, estar en contacto, vamos a pedir tu mail, digamos, un contacto no solo con vos, con los compañeros, para poder coordinar las peleas, para poder avanzar a que Lula o los compañeros, digamos, que lleguen, sean los que dirijan el destino en Brasil, hacer lo propio, lo que podamos construir comunidad aquí en Argentina y ver también el proceso en México, que decía el compañero, donde López Obrador sería el eventual nuevo presidente, que viene de un largo proceso, digamos, de discusión y de lucha popular. Eso nada más, abrazarte, esta universidad de los trabajadores y personalmente para los compañeros del Frente Patria y creo que para todos, Lula y el compañero que designe Lula va a ser el futuro presidente de Brasil. Eso nada más, compañero. Un abrazo. Y bueno, también, sin que se me olvide, también poner las cosas en su lugar, como decíamos, y liberar a nuestros compañeros presos políticos, que estamos luchando para eso, como Fernando Esteche, Milagro Sala, Julio De Vido y tantos otros compañeros. No, solo para concluir, decir que la universidad pública es un lugar, si no es democrático, es democratizable. Lo tenemos que ensanchar cada vez más, tener conciencia que estamos acá con una enseñanza de calidad, gratis, pagados por impuestos de trabajadores, sus hijos no están acá, no están todavía o no están, entonces tenemos responsabilidades graves. Quiero dar un ejemplo importante. En Brasil, posiblemente acá, los cursos de medicina forman médicos que salen de acá, no tienen el mejor curso de medicina en universidades públicas, 6 años o no sé cuántos años gratuitos, y van a abrir consultorio allá afuera para atender la burguesía, para atender la clase media alta, etcétera, etcétera, sin ningún compromiso con el curso que los formó, ¿no? Son los mejores cursos, son acá. La política de cuotas es más difícil penetrar en la medicina, el muchacho tiene que estar 6 años, periodo integral, comprar libros, estamos tratando de avanzar, pero es un escándalo
allá por lo menos los cursos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Dilma? Trajo médicos cubanos, 18.000 médicos cubanos, porque mira dónde están los médicos y dónde están las enfermedades. Y fueron al fondo de Brasil, allá lejos, ¿no? 800 ciudades que no tenían un médico permanente. Y para vergüenza nuestra, los pacientes, comparando los médicos que llegaban a veces, y ellos dicen, ellos, esos médicos tradicionales, no miraban en nosotros, no nos tocaban. Por Dios, ¿cómo un médico puede hacer un diagnóstico si no mira al paciente, si no lo toca? Entonces los cubanos, bueno, tienen el amor del pueblo brasileño, ¿no? Si no tenían antes. No es que sean necesariamente mejores médicos, son mejores ciudadanos. Sabe que el médico está para atender el sufrimiento de las personas, ¿no? No para mercantilizar el conocimiento que adquirió la universidad pública para ganar plata carísima en consultorios privados en los barrios high de nuestras ciudades. Entonces es un tema más difícil de democratizar, pero tenemos que tomar el tema. Tenemos que formar abogados para atender los derechos del pueblo, ¿no? Tenemos que formar ingenieros que hagan planes habitacionales para el pueblo, médicos que atiendan los sufrimientos del pueblo. Muchas gracias por esta, para mí, agradable noche. Vamos a volver muy próximamente, ¿sí? Perdón, compañero, una cosita que me avisaron recién y muchos acá me están acompañando cuando hablaron de gatillo fácil. Ustedes saben que esta semana tenía que ser el juicio de mi pibe y pasó, pero ahora me avisan que pasó para el 28, 29 y 27 de septiembre. Así que y es gracias a ustedes que siempre están poniendo este tema. También me pidieron que yo les comenté que estaba acá y hoy las declaraciones de Patricia Bullrich que quieren desmerecer a los testimonios. No sé, ustedes saben que también comenzó el juicio de los 6 prefectos que, bueno, quieren hacerle juicio a la garganta poderosa. Entonces aprovechamos también esto para que, porque dicen que es mentiroso la declaración de ellos allá en la Villa 21-24. Entonces, decirle que estemos apoyando y gracias porque ustedes nos apoyan. Y la otra más, Emil, para que llegue, que la facultad de la universidad, el otro día lo hablamos, siempre están con los pibes cuando caen presos, me consta, porque hay veces a las 4 o 5 de la mañana estamos y están ahí, especialmente los abogados de la universidad y facultad, haciendo todo lo posible para que los pibes salgan de como es de la comisaría. Así que gracias, tengo una noticia muy buena, así que al menos para mí, ¿no? Espero que me acompañen. Bueno, ahora sí cerramos, agradecemos la presencia de todos y todas, docentes, graduados, no docentes, y les pido nuevamente un fuerte aplauso para el compañero Emil Sade con el largo debate.